Náusea, vómito, sudoración, dolor intermitente más intenso que el de un parto y sensación de hinchazón abdominal son los síntomas que provocan los cálculos renales, los cuales son causados generalmente por un desequilibrio de minerales y agua en los riñones y el tracto urinario. Cuando son pequeños pueden pasar desapercibidos, pero tener grandes piedras en el riñón puede ser extremadamente doloroso. ¿Cuáles son los factores de riesgo que favorecen la formación de un cálculo renal? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? ¿Cuáles son las opciones de tratamiento? ¿Qué cambios podemos hacer en nuestro estilo de vida para prevenirlos? Si quieres saber la respuesta a estas interrogantes, quédate con nosotros. Bienvenidos a Diálogos en Confianza. Qué gusto estar una vez más con ustedes con este interesante tema que se llama litiasis renal. Litiasis quiere decir piedras. Entonces vamos a hablar con los términos adecuados. Y en el teaser se dijo una cosa que me llama mucho la atención: dolor más intenso que el de un parto. Esto es interesante porque la gente cuando piensa esto sabemos que los partos son algo muy doloroso, y si lo vamos a comparar con qué nos está pasando en las vías urinarias, vamos a ver que es un síntoma predominante. Me acompaña como todos los lunes Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, mi querido Pepe, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan y que desde luego nos comparten a través de las redes sociales. Para poder seguir el programa en vivo a través de internet, la dirección es www.canal11.mx y /diálogos. También otra forma es el Facebook Live. Ustedes entran a la página de Diálogos en Confianza de Facebook y allí donde dice un recuadro en vivo, ese es el Facebook Live, para que puedan llevar el programa a donde ustedes quieran. Con mucho gusto saludo a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos ven a través de la señal internacional de nuestro canal. Bien, les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy para que hablemos de este padecimiento que no nada más es presentar una piedra, sino que vamos a ver qué tiene que ver desde la alimentación, el metabolismo y el flujo a través de las vías urinarias para expulsar la orina del cuerpo, en dónde se puede obstruir y qué es lo que puede causar. Nos acompaña la doctora Odette del Carmen Díaz Avendaño. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. La doctora es nefróloga de adultos del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. También es profesora del área de pregrado de la UNAM en el área de nefrología y miembro fundador de la Asociación Nacional de Nefrólogos de México. Nos acompaña también con la doctora Lisette Alonso Salvador, bienvenida. Gracias. Endocrinóloga y bióloga de la reproducción, miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, AC. Nos acompaña el doctor Jesús Emanuel Rosas Nava. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Urólogo y laparoscopista urológico, y el doctor Raúl Ábalos Trejo, nutriólogo, presidente de la Fundación Mexicana para la Nutrición, AC. Bienvenidos, qué bueno que estén aquí con nosotros, porque podríamos pensar que unas piedras en el riñón son un tema muy a la ligera, y como les va a quedar claro en las próximas horas, es un tema muchísimo más complicado, con complicaciones potencialmente letales que hay que conocer desde el principio. Vamos a ver una cápsula para que sepamos qué son los cálculos, piedras o litos en las vías urinarias. Los cálculos renales son parte de una piedra o de un material similar al cristal y pueden ser localizados en cualquier parte del tracto urinario, aunque a menudo se encuentran en los riñones, los uréteres o la vejiga. Una persona puede tener un cálculo renal y no saberlo, pero si la piedra empieza a moverse al uréter, que tiene un diámetro de 3 a 4 milímetros, puede causar un cólico renal que altera a la persona por el terrible dolor que esto conlleva. Los síntomas que se generan por las piedras del riñón dependen del tamaño, el tipo de piedra y su ubicación en el tracto urinario. Los cálculos renales pueden ser tan pequeños como un grano de arena o tan grandes como una pelota de golf, y pueden ser lisos o irregulares. Los cálculos renales pueden ser el resultado de la alimentación, de la herencia u otras razones. Al respecto, los especialistas no creen que comer algún alimento en particular determine la formación de cálculos en personas sin predisposición a formarlos. Doctores, ¿qué tan común es este problema en nuestro país? Bastante.
Yo diría que es un padecimiento que en la actualidad ya tiene un nivel importante dentro de la población, tanto para producirse en general como para producir otras alteraciones. Yo no lo consideraría una enfermedad Casual. ya no es casual. Creo que hay factores muy importantes que determinan la mayor incidencia de los cálculos renales, sobre todo factores como la edad. La edad a partir de la cuarta década de la vida es mucho más frecuente encontrar cálculos renales, pero pueden aparecer desde los 20 por patologías más raras o enfermedades más raras hasta los 70 años. También depende del género tiene más predisposición el hombre que la mujer. Y también pues hay muchas alteraciones que pueden involucrar que se presenten con más frecuencia, como la presencia de obesidad. Ahora, sin lugar a dudas, un problema muy grave es que quizás una población muy alta no lo sepa. O sea, no sepa que tenga cálculos renales, porque generalmente va a acudir hasta que el síntoma, el dolor, está presente. Entonces podemos decir que en algunas etapas este problema es silencioso, no da ningún problema, pero a la vez puede estar generando un problema mayor sin que el paciente se dé cuenta. Exactamente, tomando en consideración de que, bueno, la principal causa sabemos que son las presencias de oxalatos de calcio, pero también tenemos la producción de diferentes tipos de cálculos por otros elementos, así como ácido úrico, en fin, una gran gama en la cual puede ser completamente asintomático y todavía más difícil. No hay en sí ningún diagnóstico hasta que tenemos manifestaciones mucho más grandes a nivel del organismo. Antes de que comenzáramos el programa, estábamos platicando aquí que en diferentes zonas de la República Mexicana hay diferente prevalencia. ¿Nos podrían explicar un poco de esto? Dentro de los estudios que se han realizado, se ha visto que la prevalencia está ya más ubicada en nuestro medio. Por ejemplo, podemos hablar en la región del sur, principalmente debido a la gran agua pesada, como le denominan las personas normalmente, esa gran cantidad de calcio, de sodio. Encontramos una gran asociación de litiasis. Existen zonas como el Bajío, en el cual, debido a la industria principalmente, se han hecho estudios a nivel del agua y se ha visto que el agua principalmente, no tanto una participación genética, es productora de estas litiasis. ¿A qué me refiero? Aquellos pacientes que no tienen ningún otro antecedente o ninguna otra alteración, que se van a vivir incluso a estas zonas y desarrollan litiasis. Entonces, podríamos hablar de que sí tenemos zonas ya endémicas en las cuales tenemos factores ya reconocidos y de riesgo. Entonces, hablamos que es más frecuente en hombres arriba de la cuarta década de la vida y en factores de riesgo depende de la zona donde estén, ese es un factor de riesgo. ¿Otros factores de riesgo que existan? La alimentación. La alimentación es algo muy, muy importante, pero también algo que estamos enfrentándonos día a día nosotros como médicos es la presencia de la obesidad. La obesidad y la enfermedad que conocemos comúnmente como síndrome metabólico es el factor de riesgo más importante para la generación de cálculos renales. Ahora, detengámonos en la alimentación. ¿Cuál es la importancia o la trascendencia de la alimentación en esta patología? Son varios factores importantes. Por un lado, es cierto, la precipitación del calcio, que se logra por captación de los oxalatos. El oxalato... A ver, vamos barajeándosela más despacio a todos los que nos están viendo. Bien, precipitar es que se caiga. Que se caiga y se junte. O sea, conglomeren los pedacitos. El calcio es indispensable en nuestro metabolismo. Ajá. En tejido óseo, en los dientes, pero vamos a ver que para eso tiene que estar en un estado que el cuerpo lo pueda asimilar. Si el cuerpo no lo puede asimilar porque no tiene las características químicas para que esto suceda, entonces el cuerpo busca eliminarlo. El problema tiene que ver con que la falta de medios de eliminación también puede estarlo provocando. ¿Qué quiere decir esto? Una persona con una buena hidratación puede estar formando cálculos de calcio, de oxalato de calcio, pero su buena hidratación le ayuda a que los esté eliminando. Pero si empezamos a juntar factores, factor regional, factor genético, factor alimenticio, ¿sí? Factor de hábitos higiénico-dietéticos como la falta de agua, entonces ya empezamos a tener una enfermedad que llamamos compleja. Ok, pero vamos a la alimentación, porque ahorita que se mencionó que uno de los factores es la alimentación, ¿en dónde entra la alimentación aquí? Bien, hay alimentos ricos en oxalatos que predisponen a que el cuerpo genere esto. Por ejemplo, lo que llamamos plantas rastreras. Verdolagas, acelgas, quelites, los frijoles, cacahuates, fresas, zarzamoras, que si no son consumidas por las personas que no padecen de esto, no hay problema. Pero una persona que tenga predisposición a la formación de cálculos por oxalato de calcio
va a tener dificultad. Ok, y ahora, ¿cómo saber que una persona tiene predisposición? Estoy preguntando. Yo quisiera comentar una situación. De manera general, la frecuencia de la litiasis está muy bien establecida y más o menos el 10% de toda la población tuvo o tendremos algún cálculo. Evidentemente es bien importante todos estos factores que se están platicando. Curiosamente, yo trabajo en el Hospital General de México y curiosamente ahí esta presencia de que es más frecuente en el sexo masculino, vemos que no, sino que más bien se está transformando esta situación, posiblemente algo a nivel muy regional, que es la parte central. Sin embargo, no olvidemos que en ese tipo de hospitales nosotros lo que tenemos es gente de toda la República. Además, sí. Entonces, ese es un punto que yo quería comentar porque creo que es muy importante. Sin embargo, a pesar de que los artículos y todo nos digan que es más frecuente en el sexo femenino, no olvidemos que se están cambiando las cosas. El Y esto es masculino, algo, sí. ¿por qué? Así es, ¿por qué? Porque poco a poco la mujer se ha ido introduciendo en todas las actividades diarias como anteriormente lo hacían los hombres. Y obviamente tienen las mismas cuestiones de alimentación, los mismos buenos o malos hábitos, que la mayoría de las veces tenemos malos hábitos, ¿no? Y uno de los factores más importantes, que creo que es de todo lo que ahorita hemos platicado, el más importante es la ingesta de líquido. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos algún factor de riesgo, tenemos una alimentación más o menos, pero tenemos una excelente hidratación, entonces va a ser un poco más difícil que tengamos una formación de un cálculo. Es decir, una persona que esté bien hidratada va a ser más difícil que forme cálculos renales. El mejor mecanismo de defensa de nuestra vía urinaria para la formación de un cálculo es el flujo urinario. Ahora, ¿cuánto debería de tomar, por ejemplo, un adulto promedio de 70 kilos? ¿Cuánta Unos agua? 2 litros de agua al día. 2 litros de agua, porque estoy haciendo esto Agua. un poco plan con maña. Primero, dos preguntas. Si hablamos que hay aguas pesadas y aguas cargadas de muchos minerales y nos estamos hidratando con ellas, ¿no estamos hablando un poco de algo contradictorio? Exactamente. ¿Cómo le hacemos? ¿Qué agua tomamos? Sobre todo la gente que está, por ejemplo, en el sur de la República. Es una cuestión hasta cierto punto difícil de contestar porque involucraríamos incluso hasta sistemas gubernamentales propiamente de cada zona. Tendrían que meterse plantas de tratamiento en las cuales se descalcificara y se desmineralizara este tipo de alteración en el agua. Por otro lado, tendríamos que también que promover que haya agua de otros sitios en donde se llevara, o sea, aquellos sitios en los cuales la producción de agua no tiene esta presentación y llevarla a estas zonas. Entonces, realmente nos enfrentamos Pero, a algo ¿qué más le difícil. podemos recomendar a una persona que tome agua embotellada? Podría ser, pero si estamos hablando de que la planta de tratamiento es la planta de agua es en la misma zona, al final y al cabo sí vamos a tener casi Yo esa creo que concentración. No podemos dar alguna Que recomendación. lo más importante es que tomen agua simple. Agua simple. El doctor se refiere a 2 litros de agua al día, pero agua simple. Ok, pero yo me refería a las aguas y estamos diciendo que Sí. algunas aguas están cargadas de Sí, minerales, no. esa es agua simple también. No, sí lo entiendo, pero realmente no estamos contemplando el resto de los líquidos que vienen en a forma, eso voy, por ejemplo. a eso voy, Ajá. a eso voy. Entonces, Sí. lo principal, antes que nada, es tomar suficiente agua. Agua. ¿Qué hay de los refrescos? Somos un país consumidor de refrescos de una manera bestial. ¿Qué hay? ¿Qué asociación hay de los refrescos con esta patología, esta enfermedad? Hay varios factores importantes. Uno, gran parte de estas aguas carbonatadas también son muy ricos en sodio. Y empezamos a juntar factores, porque hay algo muy importante, y lo voy a hacer muy sencillo. Somos un país con una incidencia en obesidad, en diabetes, en cardiovasculares, en problemas ahora, que se me hace terrible lo que usted dijo, doctor, 10% pues es la población diabética, Ya ¿no? estamos agarrando. 10% de la población es muy alta. Ok, quiere decir entonces, somos un pueblo que consume mucho sal, mucho sodio, porque así estamos acostumbrados como cultura. Y vamos a ver que cada día nos sorprende más cómo el sodio altera nuestros procesos celulares y que tienen como resultado múltiples problemas de salud, entre ellos los renales. Entonces, si nosotros juntamos que una botella gaseosa tiene a veces hasta 1 gramo de sodio por 600 mililitros, y el sodio cuando entra a la célula saca la proteína, saca metabolitos como el ácido úrico, del cual también se forman cristales de litos, de piedras. Si entendemos que el sodio, desgraciadamente, no permite el manejo del magnesio, que es el que mantiene al calcio en orden,
entonces empezamos a tener problemas. Entonces, básicamente la recomendación es Cero bajar refrescos. el consumo de refrescos porque sí son un factor de Hace riesgo. unos días estaba yo en una comida y recordaban algunas personas mayores que lo rico que era tomarse antes un agua mineral y que era mucho más pura y que entonces se sentía como lo gasificado muy intenso y ahora eso es mucho menos. Ya no es el agua mineral de otras épocas, porque eso obviamente también traería problemas, ¿o no? En las aguas minerales, Bueno, hay algunos artículos en base a esa situación específicamente que comparan qué factor de riesgo tendría el consumir refrescos, aguas minerales, algunos otros tipos de líquidos. Evidentemente, la posibilidad de que esto te aumente el riesgo va desde un 3 hasta un 4 veces más el riesgo de tener una piedra que aquella gente que toma agua natural. Pero una cosa es agua mineralizada y otra cosa eran aguas de manantial. Claro. Entonces, a lo que se refiere la gente de antes, era el agua de manantial que estaba probablemente mineralizada. El problema es que ahora mineralizamos las aguas como parte de una estrategia comercial, que no es lo mismo. Pero entonces, la pregunta ahora es, esas aguas minerales, ¿qué le podemos recomendar a toda la persona que nos está viendo? Que tomen agua Con sola. prudencia. Con prudencia. ¿Qué quiere decir prudencia en cuanto a ingesta de este No tipo más de de bebidas? una vez por mes, yo recomendaría no más de 200 mililitros por mes de un agua mineralizada en condiciones normales. Es que tenemos que hablar de prevención real, porque siempre decimos, ya está el problema de salud, ya lo tenemos presente, es difícil hablar de prevención porque no somos un país que genere cultura de prevención, pero cuando hablamos de prevención, decimos, oye, es que es muy drástico. A mí me decía un amigo, perdóname, pero 200 mililitros de agua mineralizada, pues en una fiesta me lo tomo 6 veces, ¿no? Entonces, Por eso, pero hay que dar recomendaciones que le sirvan a la gente. Entonces, la recomendación sería menos de 200 mililitros cada mes. mensual. Ok, bueno, eso es una recomendación real que hay que tener en cuenta. Vamos a cerrar este bloque. Para que quede claro, la recomendación de hidratación es agua sola. Agua natural. Y eso hay que hacerlo, acuérdate que sobre todo empezando, los niños son los que no les gusta. Si nosotros acostumbramos a nuestros hijos a tomar agua sola, va a ser mucho más fácil que crezcan tomando agua sola. Vamos a tener que ir a un corte, vamos a regresar ahorita a hablar de los diferentes tipos de litos, los diferentes tipos de piedras o cálculos que existen. Ahorita se habló del calcio y de otros de minerales como el sodio, pero vamos a ver que existen, como el ácido úrico, ya se mencionó, que también pueden formar este tipo de problemas. Ahorita regresamos, no se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Los pacientes que se presentan a la consulta de urología son aquellos pacientes que en un momento dado van a tener algún dolor. Por cálculos puede ser un dolor agudo o puede ser un dolor crónico. Cuando es de manera crónica, es un dolor que el paciente se puede presentar por infecciones de vías urinarias de repetición o de difícil tratamiento, que a veces en ocasiones dan dolores tipo cólico que van y vienen o que van pasando paulatinamente, o aquellos pacientes que incluso pueden tener infecciones de vías urinarias de repetición y de difícil tratamiento o resistentes al tratamiento. Cuando se trata de un dolor agudo o una litiasis aguda, es porque hay una obstrucción del tracto urinario, que puede ser desde el conducto del riñón, desde donde se une el riñón con el uréter hasta donde está, puede ser una obstrucción de todo el trayecto del uréter o de la vejiga o de la uretra. O sea, valga la redundancia, donde hay una obstrucción y se obstruye el conducto, va a ocasionar dolor. ¿Por qué hay dolor? Porque solamente el organismo trata de expulsar esa obstrucción o trata de expulsar eso que está obstruyendo, y obviamente eso es lo que ocasiona dolor. Entonces, de manera aguda, eso es lo que pasa. Cuando ocurre una obstrucción del tracto urinario, a veces que el mismo organismo las puede expulsar. El tracto urinario se conforma en un tracto urinario superior y un tracto urinario inferior. El superior va desde lo que es el riñón, el conducto por donde sale la orina o donde se vierte la orina hacia la vejiga. Ese conducto se denomina uréter, y de ahí obviamente de la vejiga pues se expulsa la orina hacia el exterior. Entonces el tracto superior, el uréter, es el que causa principalmente la mayor parte de los dolores por obstrucción. El uréter tiene 3 estrecheces. Una estrechez que va en la unión del riñón con el uréter, que se llama unión ureteropiélica. La segunda estrechez es en el tercio medio, que le llamamos, y es donde pasan grandes vasos, que son los que irrigan a las piernas o a los miembros inferiores. Y en la estrechez más inferior, que son donde se une el uréter con la vejiga. Obviamente cada estrechez puede dejar pasar de alguna manera la piedra de acuerdo al tamaño.
Por ejemplo, en la parte de arriba pueden pasar piedras que pueden ir de 1 centímetro hasta 1.2 centímetros quizá. En la parte media se estrecha y se reduce, pueden ser piedras de 6 a 8 milímetros. Y en la parte inferior pueden ser piedras que son de 3 hasta 5 milímetros. Obviamente hay sus excepciones en las cuales hay pacientes que pueden tener lituria o expulsión de piedras de manera constante. Entonces, el organismo de manera natural se contrae y se relaja ese conducto para tratar de desobstruir o tratar de expulsar esas piedras. Obviamente en el ámbito de querer hacer esa expulsión es lo que causa el dolor en los pacientes. Se puede acompañar de un dolor tipo cólico, la mayoría de los pacientes lo refieren como un dolor, el dolor más intenso en su vida. Es un dolor que va aumentando paulatinamente o va y viene, ¿sí? Y que se suele acompañar con síndromes de irritación urinaria o datos de dolor al orinar o sangre inclusive en la orina, y que se acompaña muy comúnmente de náusea, no necesariamente llegando al vómito. Hay piedras que en el ámbito de ir expulsándose van descendiendo desde arriba, desde el riñón, ¿sí? Y pueden ir pasando esas estrecheces, y al ir pasando hay piedras que son espiculadas. Imaginemos que es como un erizo de mar que va descendiendo por todo el conducto y todo el trayecto y a su vez va desgarrando. Eso es lo que a veces ocasiona el dolor y la irritación y el sangrado. A veces el paciente lo puede arrojar solo o quedarse la piedra en alguno de los trayectos o en alguna de las estrecheces y no pasar, y pues el dolor estacionarse de manera continua, ¿no? Esta cápsula fue perfectamente ejemplificativa de qué es lo que sucede, y pensemos en las vías urinarias, que esté el riñón y luego como un embudo que va a dar a un popote, este sería el uretero, que luego va a ir a dar un globo que es la vejiga, y después otro popote que es la uretra para finalmente llegar hacia afuera. Una piedra, un lito, puede obstruir a cualquiera de estos niveles, y se habló en la cápsula que puede moverse, puede migrar el lito y por eso va doliendo, pero también puede tapar totalmente el flujo de la orina. Entonces, en el primer bloque del programa quedamos que para prevenir esto lo ideal es estar bien hidratado, y la hidratación adecuada es con agua simple, agua pura, eso es lo que más se recomienda. Y doctor, algo quería agregar. Sí, algo muy importante es que muchas veces la gente quiere tomar los 2 litros de agua, 1 litro en la mañana y luego otro litro a mediodía. Entonces, esto no es algo bueno porque también va a forzar al riñón a que trabaje de una forma que no es natural. Entonces, tenemos que ir paulatinamente durante el día tomando de manera periódica el líquido para que también no forcemos al riñón. Para que no caiga una carga inmediata de agua. La gente queda con la idea de que mucho tiene que ver con la alimentación o con lo que estamos tomando de líquidos, pero por ejemplo hay más factores, porque si no en Europa todo el mundo toma agua mineral, estarían todos llenos de litos, y ese no es el caso. Entonces no es únicamente la alimentación. ¿Qué otros factores predisponen a que presentemos esta enfermedad? Ya hablamos de la obesidad y la enfermedad del síndrome metabólico. ¿Algo más? La genética, sin lugar a dudas, es un factor muy importante. Ya dijimos, es la parte regional, pero yo pienso que un factor muy determinante que puede serlo tiene que ver la actividad física. Porque lógicamente el requerimiento hídrico y de hidratación depende del gasto que tengamos del mismo en el cuerpo. Entre más actividad física tengamos, mayor requerimiento de hidratación necesitamos. Entonces, si también una sociedad es completamente pasiva, bueno, pues entonces vamos a tener un factor que lo limita. Un problema muy grave que hemos tenido también en la alimentación es pensar que el cómplice más grande de una mala alimentación es el sabor, porque el sabor nos modifica emocionalmente. Somos seres emocionales, y vamos a ver que tomar agua no para todo el mundo es agradable. Mucha gente no toma agua porque no le gusta el sabor del agua, tan simple como eso, porque está acostumbrado a que el sabor tiene que ser algo que complazca emocionalmente. Entonces, a veces es difícil que el paciente tome la suficiente cantidad de agua. Eso sí, puede tomar mucho líquido, pero no necesariamente ese líquido, ¿sí?, puede contribuir a los patrones que buscamos de limpieza del tracto urinario. Oye, yo pensaba, ¿y quienes beben el doble, es decir, 4 litros diarios? También es un problema. También existe la persona que toma demasiada agua y entonces corre riesgos de inclusive hasta de infarto. No, pero pero eso ya sería otro problema. Por ejemplo, yo fácilmente me tomo 3 litros de agua. ¿Estoy en riesgo? ¿Pero hace ejercicio? Sí. Perfecto. Entonces, pero eso es un problema. No podemos determinar que alguien que tome cierta cantidad de líquido también esté en peligro. Siempre y cuando el factor, porque el medio ambiente también está involucrado. Un lugar donde haya mucho calor, pues se necesita mayor hidratación. Para el riñón, ¿qué es lo ideal, doctora? Para el riñón realmente lo que él pide es agua.
la cantidad suficiente para poder manejar todas sus funciones y no generar alteraciones de fallas renales. Obviamente estamos hablando de que algo que tenemos que tomar en consideración es el peso y el área de superficie de las personas, porque normalmente estamos acostumbrados a decirles, bueno, tome un litro y medio, tome 2,5 litros. No, o sea, existen cálculos para tener que calcular cuánto va a ser la ingesta libre de líquidos que va a tomar, tomando en consideración las pérdidas que se tienen, que son extrarrenales, que le denominamos, y las pérdidas sensibles o insensibles, como les llamamos en medicina, y que van a depender también para manejar a estos pacientes, tomando también clima, alimentación, movimiento, porque también tenemos que ser lógicos. El hecho de tener ejercicio obviamente siempre va a beneficiar a todas las personas, pero no excluye a una persona altamente deportista de que tenga el factor de generar litiasis, porque si no, entonces generamos un conflicto de decir todos aquellos que tengan alto rendimiento y hagan mucho ejercicio, que mantengan, están exentos. No están exentos, porque yo creo que aquí hay un factor que no se puede olvidar, el genético. El genético es algo muy importante y el genético va a predisponer a otras enfermedades, como lo volvemos a repetir, el síndrome metabólico, que va a también dañar el riñón y va a dañar otros órganos. Entonces, son varios factores. Yo creo que tenemos que aclararle bien a la población que no es una sola causa. Exactamente. Porque si no entramos en controversia y decimos alimentación, nada más ingesta de líquidos. No, yo creo que tenemos que decir realmente la información real es mantener una ingesta adecuada. ¿Cómo la vamos a conseguir? Es por parte médica el tener que decirle al paciente cuánta es la cantidad exacta conforme estas pérdidas que tiene el paciente y conforme el requerimiento. No es lo mismo una persona que está trabajando afuera, al aire libre, a que esté en una oficina, pero también tiene un gasto por la luz eléctrica que se tiene, incluso aquí mismo también en el estudio o en otras zonas. Tener que integrarnos un poquito más hacia la información del paciente y no generarle una cantidad, un ramillete de información que no saben posteriormente y que no sepamos qué hacer con ella. Ahora, existen, ya hablamos de cálculos de calcio. ¿Qué otros tipos de cálculos existen? Existen cálculos de, los de calcio pueden ser de oxalato de calcio o de fosfato de calcio. También los cálculos que son de estrubita, también los cálculos de ácido úrico, y yo creo que el doctor nos podría ampliar un poquito más el... Citrulina inclusive, ¿no? Sí, hay muchos tipos de cálculos. Evidentemente, los más comunes, que es hasta el 80%, tienen algún componente cálcico, que es lo que casi siempre vemos de manera regular. Sin embargo, hay un montón de cálculos diferentes de ácido úrico, de xantina, de los de estrubita, que son los que se asocian a infecciones urinarias repetitivas, son más frecuentes en mujeres y muchas de las veces no dan síntomas como los que se platicaron en la cápsula. ¿Por qué? Porque esos cálculos van adoptando la forma de los cuartitos o las cavidades que tienen por dentro del riñón. Y entonces, por lo regular, lo que dan son infección tras infección tras infección, y ya cuando a alguien se le ocurre hacerle un estudio de imagen a un paciente, se encuentra que hay un cálculo que le llamamos coraliforme o de estrubita, ¿no? Que nos imaginamos como un de esos moldes para hielo o gelatina, lo llenas y toma la forma del molde. Así es. Y va a ir obstruyendo poco a poco o dando estas infecciones de vías urinarias de repetición. Así es. Y evidentemente hay algunos otros tipos de cálculos ya mucho más raros, incluso por algunos medicamentos, como los medicamentos que se utilizan para el tratamiento del HIV-Sida. Algunos de ellos pueden dar algunos cálculos que incluso ni siquiera los podemos ver a veces en las imágenes de rayos X, ¿no? Perfecto. Tenemos ya algunas llamadas, Oscar. Así es, nos dice un anónimo, a mi hijo, que ha tenido varios cálculos, le hicieron estudios específicos, como uno de recolección de orina de 24 horas y otros de sangre. Resultó que no produce la suficiente cantidad de un citrato. ¿Pueden hablar también de esto, por favor? Esta otra llamada de Rodrigo Paredes nos dice, tengo un cálculo renal y al orinar me sale sangre. ¿Qué hago hasta que salga la piedra? Esta otra llamada es de Carlos Cerón. Si la piedra es de calcio, se ve en la radiografía, pero si es de ácido úrico, entonces no se ve. ¿Esto es cierto o yo tengo mala información? Catalina Carrasco, ¿qué tanto influye el factor hereditario para la formación de cálculos? Bueno, ya se dijo que este sí es un factor importante. Patricia Quirós, mi hijo de 17 años ha tenido 3 veces cálculos renales,
¿cómo los podemos prevenir? Aquí también ya creo que habla de otra situación. 3 veces, es decir, no sé si sea la situación genética que está afectando demasiado o no cambia la alimentación. Bueno, hay varios factores, pero ¿es común que se presente más de una vez en una persona? Sí. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, las preguntas van a ir saliendo a lo largo de la plática y si no las vamos a contestar todas en el bloque 6. Pero ¿qué hay de estas personas que recurrentemente presentan litos? Bueno, yo creo que algo muy importante es que hay que ser realistas, no se ha hecho el diagnóstico correcto con estos pacientes. Yo creo que en este sentido se han hecho muchos estudios, pero no se ha buscado intencionadamente otras causas, como lo estaba mencionando el doctor, incluso infecciones, lo que se menciona también del citrato, que está muy relacionado también la hipocitraturia, alteraciones y generaciones de calcio. O sea, cuando nosotros como médicos, cuando estamos muy involucrados en esto, tenemos que hacer varios estudios metabólicos que incluyen de sangre y de orina, además de los de imagen y niveles hormonales de ciertos parámetros. Entonces, en conjunto, todos estos estudios nos van orientando qué es lo que sucede. Si nada más nos quedamos ante la presencia de aparente calcio o alteraciones por fósforo, resulta ser que no buscamos hacia atrás y hay alteraciones por la paratiroides, hay alteraciones en el citrato, alteraciones en otras sustancias como el bicarbonato, como el sodio, tal vez eliminación grande de fosfatos a nivel de la orina. Entonces, este estudio metabólico revela demasiado, pero es obligación del área médica para poder darle la información al paciente y poder manejarlo en conjunto, porque no nada más es un solo mecanismo. Yo creo que esto es clave lo que acaba de comentar la doctora, porque normalmente ves, yo me acuerdo cuando estaba en medicina interna, recibes al paciente en urgencias porque le duele horrible, a lo mejor está orinando sangre, le resuelves el problema agudo en ese momento, que ahorita vamos a ver cómo se resuelve, y dejas al paciente. Pero ¿qué porcentaje de pacientes con problemas urinarios verdaderamente llegan a estudiarse adecuadamente de manera metabólica, no nada más de la manera funcional? Sí, doctor. Algo bien importante que comenta la doctora Odette es todos estos pacientes que tienen un cuadro de litiasis urinaria, no todos se van a estudiar o no está indicado que todos se estudien. Lo que nos dicen las guías aparentemente es que todo paciente que tiene más de 2 cuadros de problema urinario por una litiasis se tiene que hacer forzosamente todos los estudios que la doctora está comentando, para buscar cuál es el factor que está ocasionando la recurrencia de esta litiasis, que puede ser que no toma adecuada cantidad de líquido, que se está eliminando más alguna sustancia o que un inhibidor de formación de piedras está alterado, que de manera general así lo podemos resumir. Y evidentemente al buscarlo de manera intencionada podemos tratar de prevenir los siguientes cuadros. No lo podemos prevenir tampoco al 100% porque el paciente ya tiene un factor de riesgo para poder estarlos presentando. O una enfermedad predisponente que es generadora de este tipo de cálculos. Lo que es interesante es lo que acaba de comentar el doctor. Si tienen más de un episodio, ya son candidatos a estudiarse con el nefrólogo. ¿Es el nefrólogo quien lleva a cabo o el endocrinólogo quien lleva a cabo los estudios? Yo creo que depende más de la patología que se pueda, o perdón, de la causa subyacente que se pueda investigar. Pero ¿cómo vamos a buscar la causa? Bueno, ahí sí me permiten realmente meter un poquito de ruido. Sí. Realmente es el nefrólogo el que muchas veces llega a la situación de estudio antes que incluso endocrino o cualquier otro de las especialidades. Principalmente una cosa, nefrólogo es aquel especialista que se dedica a estudiar la función de los riñones, nada más para que la gente sepa. ¿Por qué? Porque resulta ser que en algunos de estos eventos, siendo el primer evento, tenemos daño en la función renal. Entonces, como hay caída de la función del riñón, deja de funcionar adecuadamente. Si alguien acuiciosamente ve y valora y dice, este paciente después de un evento tuvo daño renal, es canalizado a nefrología. Nosotros esperaríamos que fuera la gran mayoría, no es así en este porcentaje y en la práctica, pero cuando llegan estos pacientes, nosotros sí, aunque respetamos las guías de la segunda presentación, como que somos un poquito curiosos y decimos, ok, ¿y por qué la generó? O sea, independientemente de la función renal, nosotros sí nos preguntamos, ¿por qué está ahí esa piedra? ¿Qué generó que esta piedra se presentara? Entonces comenzamos a hacer los estudios iniciales. ¿Existen casos aislados que presenten una vez una piedra y nunca más lo vuelven a presentar? Es que es lo más común, de hecho. Eso es lo más común es que un paciente que te hace un cálculo
es muy común que no te vuelva a hacer otro. Pero creo que es muy importante decir que, o sea, en términos simples, si una persona forma un cálculo en su vida, tiene el 50% de posibilidad de volver a formar ese cálculo en 5 o 10 años. Ok, si bueno, no se ya- investiga la causa. Ahí lo tienen. Entonces, parámetros, si lo presentas una vez, probablemente no lo vuelvas a presentar, pero si hay dos, hay que investigar y sobre todo cuando hay daño renal en la primera situación. Y ahorita vamos a ver por qué es el daño renal, que es muy importante, porque pensaremos qué le está pasando al riñón, pero vamos a ver qué es lo que sucede regresando del corte aquí en Diálogos en Confianza. El dolor fue de inmediato, no empecé con dolores previos, sino fue un golpe que no sabíamos si era de gastritis, de qué, porque se recorre todo el dolor hacia la espalda, hacia la pierna, hacia todos lados. Fui llegando aquí a la oficina, iba a empezar a desayunar y me empezó el dolor fuerte, bajé a servicio médico y fue cuando me dijeron, no, se me hace que no es ni la gastritis, ni colitis, ni nada, se me hace que es algo de las vías urinarias y ya me subieron en la ambulancia y me llevan al hospital. Sí me tuvieron que sedar porque el dolor es muy fuerte. Más que un dolor de parto, me queda clarísimo. Primero, bueno, pues ya me meten a urgencias y de ahí me mandan a sacarme un ultrasonido, después un urotac y algunas placas de pues también de radiología, me sacan exámenes de sangre, de orina, de todo. Ya en esos exámenes vieron lo que tenía un cálculo en el uretral y tenía otros dos, un cálculo en el riñón del lado derecho y uno en el riñón del lado izquierdo. Tenían que hacerme obviamente una cirugía de urgencia, sobre todo por la que recibí el dolor, que era el uretral. Y en esa fue en la que me hicieron con láser y al mismo tiempo me pusieron un catéter doble J para poder después hacerme la cirugía de los otros dos riñones. La primera cirugía pues sí fue un poquito más tardada, estuve de incapacidad 15 días. La segunda fue mucho más rápida, me quitaron el cálculo y pues en una semana estaba de vuelta en el trabajo. Y bueno, me mandaron con el endocrinólogo para saber la causa de por qué. Y los resultados fueron que mi cuerpo no elimina el oxalato de calcio. Hay alimentos que ya me prohibieron, el café, las espinacas, el jitomate, los tés. Tengo que tomar los 10 primeros días de cada mes un redoxón y debo de tomar uroclasio. Hasta ahorita, a los 6 primeros meses después de la cirugía, me volvieron a encontrar algunas arenillas. Me dijo el doctor que siguiera con el tratamiento y bueno, ahorita que fui justamente hace una semana, ya no tengo nada. Hasta ahorita no, el medicamento sí va a ser de por vida. Que no tomen refresco, que son de las cosas que más producen, que no tomen tanta sal, que se estén checando y que sí efectivamente tomen muchísima agua. No en exceso porque también es malo, pero sí por lo menos 2 litros y medio de agua al día. Aquí tenemos un caso en el que se presentó un dolor agudo y afortunadamente se estudió adecuadamente, se llevó a cabo los estudios necesarios para saber cuál era la causa de la piedra y se dieron cuenta que no nada más había una, sino había otras 2 que no le estaban dando ninguna sintomatología. Ahorita vamos a ir al abordaje diagnóstico, pero Nadia nos va a platicar una historia. Hola, Nadia. Hola, buenos días, perdón. Yo tengo un problema, al principio fue tiroides. La radiaron. A raíz de eso, un día me moví en la cama, nada más me volteé del lugar y por posición me dio un dolor. Pues no sabía yo qué pasaba, vómito y pues me pusieron una inyección. Llegué al hospital y me doparon. Y pasó y me dijeron después que porque probablemente por la radiación, como fue probablemente quemó o lastimó una paratiroides, que por eso toda mi vida iba a hacer cálculos. Perdón, Nadia, te voy a interrumpir. Ajá. Esa vez de ese dolor intenso te dijeron que tenías un cálculo en las vías urinarias. Sí. Ok. Y lo único que hicieron fue un ultrasonido, unas radiografías y me dejaron así dopada. 12 horas arrojé la arenilla y me mandaron a mi casa. Fui con el urólogo y me dijo el urólogo, no, ya no tienes nada, ya vete a tu casa. Entonces yo sí me preocupé y le pregunté al endocrinólogo qué estaba pasando, ¿no? Entonces me dijo que estos eventos iban a ser constantes. Y la verdad tuve 4 eventos bastante fuertes. El último sí hubo
mucha sangre. Y fui al hospital y lo mismo pasó. Ya no tienes la piedra, ya vete a tu casa. ¿No te han estudiado para saber por qué estás formando? Ellos insisten en que es porque la radiación pudo haber lastimado una paratiroides. Pero ya después de tanto sufrir, porque sufre uno, hubo un vecino que me dijo, tómese esto, verá que con esto se va a componer, ya no va a tener este té va a hacer que se deshaga la piedra y ya no va a sufrir. Entonces, pues yo le creí y me lo tomé. Tengo hasta ahorita, después de tanto sufrimiento y que todavía hasta la fecha, cuando siento una molestia, es porque al día siguiente yo ya tengo la arenilla en la vejiga, pero se desintegró totalmente la piedra y cayó a la vejiga y la empiezo a arrojar poco a poco, con un síntoma como si fuera una infección en vías urinarias. Pero voy a cumplir 3 años que cada 3 meses yo me tomo esa corteza de árbol y no he vuelto a sufrir un evento que me lleve al hospital. A ver, Nadia, pero yo te voy a hacer una pregunta. Ni siquiera sabemos por qué estás formando las piedras. Pues porque no lo han estudiado y pues siempre me dicen, ya no tienes nada, vete a tu casa. A ver, aquí hay varios puntos que yo creo que es importante que tratemos, aprovechamos que estemos aquí con los panelistas, porque en primer lugar no se te formó así por darte una vuelta en la cama, no se te formó la piedra, eso primero que te quede claro. Sí. En segundo lugar, ¿por qué te radiaron la tiroides? Porque cuando yo llegué, me empecé a sentir mal y fui con la doctora y yo le pedí 3 cosas, ¿no? Pero fíjate bien la pregunta. Ajá. ¿Cuál fue la causa de que te radiaran tu tiroides? ¿Qué tenías en la tiroides? Estaba manejando 0 de TSH. Tenías hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Ok. Entonces Ajá. es otra enfermedad de la glándula tiroides. Pero yo le voy a pedir a los panelistas, sobre todo al área de endocrino, que nos explique cuál es la diferencia entre la tiroides, la paratiroides, dónde está la paratiroides y qué tiene que ver algo que está acá arriba en el cuello con los litos, para que te quede claro. Sí. Fíjate bien, pon mucha atención. Bueno, aquí el tema que implica el caso de usted es muy importante porque estamos hablando de 2 enfermedades totalmente distintas. La causa más frecuente para formar cálculos de repetición es una enfermedad que afecta a las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroideas son 4 glándulas que se encuentran detrás de la glándula tiroides, que son las encargadas de producir una hormona que se llama paratormona, que se encarga de regular el metabolismo del calcio. Cuando hay un exceso de producción de la paratormona, que es la glándula que regula el calcio, como bien mencioné, se encarga de eliminar, que exista una eliminación de calcio en exceso y que se secuestre calcio de los huesos y se elimine el exceso a través de la orina. Es una causa la más frecuente para formar cálculos de repetición. En el caso de lo que usted tuvo anteriormente, como bien acaba de platicar con el doctor, tenía una enfermedad que se llama hipertiroidismo. Es decir, un exceso de funcionamiento de la glándula tiroides, que es totalmente diferente a la de la glándula paratiroides, que en este caso su médico le indicó el yodo radioactivo. El yodo está indicado en tratamientos para hipertiroidismo y también es una causa de litiasis per se, el hipertiroidismo, porque también afecta el metabolismo del potasio, que también puede predisponer a litiasis de repetición. Entonces, usted es una persona que probablemente también tenga algún componente de una enfermedad de la glándula paratiroides implicada. Ok, es muy importante que le quede claro esto, porque la paratiroides normalmente se enferma trabajando de más y eso hace que forme cálculos. Pero usted no le han estudiado la paratiroides. No. Y van varias veces que presenta cálculos. Sí. Entonces, si le están dando un té que le ha funcionado, a lo mejor nada más para los síntomas, ¿y qué está haciendo? Tapando el sol con un dedo, porque no está resolviendo la causa. Sí, doctora. Pero sí me gustaría aclarar que las glándulas paratiroides no se afectan por el yodo que usted recibió, porque esas glándulas no trabajan con yodo como lo hace la glándula tiroides. El único órgano que se afecta o digamos que tiene el efecto del yodo es la glándula tiroides, que es la única que trabaja con yodo. Entonces, para que te quede claro, Nadia, lo que te hicieron en tu tiroides estuvo bien hecho porque tenías hipertiroidismo. Ahora, lo que queda de duda aquí es saber si tienes hiperparatiroidismo, que es otra glándula, la paratiroides. ¿Me estás entendiendo? Te estoy hablando muy en chino, porque lo barajeo más despacio. Pero vamos a preguntarle al urólogo que tiene algo que decirte también. Aquí es una cosa importante, es qué cantidad de té toma y qué frecuencia lo toma.
Es litro y medio a 2 litros durante 10 días. Lo dejo de tomar por 3, 4 meses, inclusive hasta 5 meses lo he dejado de tomar, pero no es constante, son como unas 4 veces al año, nada más. Ok, esto se lo pregunto porque precisamente en el hospital hicimos un estudio para saber qué tan frecuente era la ingesta de tés para el tratamiento de la litiasis de manera empírica en la población. Y realmente casi el 40% de la gente que llega a nuestro servicio a urología en el Hospital General ya tomó 1 o hasta 10 tipos o 15 diferentes de tés. Y lo que nosotros encontramos es que lo que sucedía es que realmente lo que ocasionaban es que aumentaban la ingesta de líquido. No tanto que el té era el causante de que se deshiciera el cálculo, sino que esa persona normalmente tomaba 1 vaso o 2 vasos de agua al día y aumentaba la ingesta de líquido a 2 litros o 3 incluso de ese té. Y entonces esa era la causa de que aparentemente estuviera eliminando los cálculos. Sin embargo, por otro lado, otra cosa importante que encontramos es que el estar tomando este tipo de tés ocasionaba que prolongaran el tiempo para el manejo, el diagnóstico y evidentemente el tratamiento, y muchos pacientes lo que tenían era ya un daño renal crónico de manera secundaria. Entonces es importante que sí se le ponga atención porque no sabemos realmente cómo está la función de su riñón o sus riñones. Entonces aquí la clave es ir con endocrinología para que te estudie tu paratiroides, saber si verdaderamente tienes un problema de paratormona, y si no, con nefrología para que se abra el abanico de posibilidades diagnósticas, como lo explicó la doctora, y saber por qué estás produciendo estas piedras y darte un tratamiento específico para ti. ¿Te quedó claro? Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por participar. Yo creo que este caso abarcamos ahorita mucho un tema que era parte del programa, que era el hiperparatiroidismo, que inclusive cuando uno es estudiante de medicina nos hacemos un poco bolas con la tiroides y la paratiroides. Ya nos explicó la doctora perfectamente bien cómo funciona. Otros síntomas de hiperparatiroidismo, doctora, para que la gente esté pendiente. Piedras en los riñones y qué también más. Fracturas de repetición. Puede también dar, digamos, tipo calambres musculares que pueden ser en todo el cuerpo, dolores de cabeza, y también puede subir la presión. Generalmente se puede presentar en etapa juvenil hasta la cuarta, la quinta década. Es una enfermedad que es bastante común, más común de lo que uno piensa, y debe ser estudiado adecuadamente para evitar todas las complicaciones que pueden existir tanto en hueso, porque puede dar osteoporosis, tanto en riñón, que también puede ser una causa de enfermedad renal. Y otra cosa, nosotros como gastroenterólogos vemos muchas úlceras asociadas también al hiperparatiroidismo. Entonces, si tienes este tipo de problemas, hay que estudiarte porque aparte se puede tratar. Exactamente. Sin ningún problema. Oscar. Más llamadas. Nos dice Jesús Gómez, ¿qué técnica de operación deberían realizar a cabo si tengo un cálculo coraliforme de unos 4 centímetros de diámetro? Esta otra llamada es de Gloria Ochoa. ¿Un relajante muscular es más efectivo que preparados que dicen destruir cálculos y que generalmente coincide su toma con la salida natural del cálculo? Carla Íñiguez, infecciones urinarias frecuentes también podrían ser síntomas de cálculos renales o deben ser tratados de otra forma. Carlos Muñiz, 2 veces he tenido cálculos renales, duele terrible y la última vez casi me realizan una cirugía porque el riñón izquierdo estaba muy inflamado. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de una situación como esta? Estela Muñoz, desde hace 2 meses siento un fuerte malestar general por un agudo cólico de riñón. Acudí durante 2 días seguidos a urgencias, donde permanecí ingresada por un periodo de 8 horas cada día, mientras me administraban analgésicos. Al mes me hicieron varias pruebas y me detectaron una infección de orina y un cálculo de riñón. Pero me quedaba pensando también en todos estos remedios que utilizamos en la desesperación de si no tenemos un turno o prontamente una cita y queremos obviamente acabar con estos síntomas. Se utiliza mucho, de hecho la herbolaria en nuestro país ha existido siempre, ¿no? Pero qué tan importante es que el tratamiento sea integral, no interrumpir entonces la visita al médico especialista. Pues yo creo que lo que dices es clave, porque ya lo dijo el doctor, puede ser que te estés ayudando, pero por la hidratación, no porque el té te esté salvando el problema. Pero además, si nada más estamos tratando los síntomas, podemos estar tapando el sol con un dedo, como comentamos ahorita, y verdaderamente tener una lesión mucho más grave, ya sea de origen endocrino o
que las piedras vayan a tener un problema a nivel renal muchísimo más serio. Ahora vamos a hablar del abordaje diagnóstico. Llega alguien con un dolorazo, ya hablamos se ha escuchado por ahí hablar de radiografías, tomografías, urografía excretora. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, digamos que el cuadro clínico de un cólico renal es como de lo más característico que hay en medicina. Es decir, el dolor es un dolor impresionantemente fuerte, el paciente está súper nervioso, no se halla en ninguna posición, ni sentado, ni de pie, ni acostado, ni de ninguna forma. Es un dolor cólico, como ya se explicó en alguna de las cápsulas, y generalmente cuando la piedra está ya muy abajo, cercano a la vejiga, es cuando vienen todos estos síntomas de ardor al orinar, molestia, frecuencia para estar yendo frecuentemente a orinar, intermitencia al orinar e incluso sangrado. La presencia del sangrado puede ser en cualquier parte de la vía urinaria siempre y cuando la piedra se movilice. Y en los casos de los cálculos muy grandes que decíamos que adoptan las cavidades del riñón, puede haber sangrado e infecciones de repetición. Entonces, lo que quiero hacer hincapié es que generalmente el diagnóstico de un cálculo es clínico. Es decir, nosotros revisamos y nosotros interrogamos a nuestro paciente y casi siempre vamos a saber que es un cálculo. Y la serie de estudios lo vamos a solicitar para corroborar esto que ya casi tenemos en mente, ¿no? ¿Qué estudios? Ahora, los estudios más importantes de entrada es un examen general de orina. El 80-85% de los pacientes que tienen una litiasis en vía urinaria va a presentar sangrado o hematuria, que es como se le llama al sangrado en la vía urinaria. El otro 15% no lo va a presentar y puede ser porque esté totalmente obstruido y no permite que fluya la orina de manera adecuada. Entonces es un estudio muy importante de manera aguda para valorar esa situación, para valorar si hay una infección de manera secundaria agregada al proceso de la piedra, de la obstrucción, de la retención de la orina en ese segmento de la vía urinaria, etc. Ahí es un poco más complejo poder evaluar si hay alguna otra alteración, porque muchas veces está disfrazado por todo esto que ahorita estamos explicando de la presencia de células, tanto células rojas como células blancas en la orina. Entonces, el primer estudio es ese. Evidentemente es fundamental contar con un estudio de imagen o de rayos X. Los protocolos nos dicen que podemos hacer una radiografía de abdomen, en esa podemos encontrar hasta el 80% de los cálculos en vía urinaria, podemos hacer un ultrasonido donde podemos ver una dilatación o un hinchazón, como lo han comentado en el riñón, pero evidentemente el estudio más adecuado es hacer una tomografía de abdomen. Ok, esto es importante que lo sepamos porque, como dice el doctor, va a llegar el paciente a urgencias y lo principal ahorita es resolverle urgentemente ese dolorazo que tiene y determinar cuál es el diagnóstico y después pasarlo a rayos X para que se analice a través de estudios de imagen qué es lo que está sucediendo con las vías urinarias, en dónde está el cálculo, cómo están los riñones en relación a esto. Y ahorita que regresemos después de este corte, vamos a ver una cápsula que nos explica qué es el ultrasonido de las vías urinarias para determinar qué está pasando con este lito. No se vayan, regresamos con ustedes. Estamos hablando de litiasis urinaria en Diálogos en Confianza. Ya venimos. Mañana el tema en Diálogos en Confianza será habilidades sociales para el desarrollo de nuestros hijos. Y es que es cierto que cada vez más escuchamos acerca de cómo debemos educar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Expertos desde luego no somos, tampoco se vale decir, bueno, pues echando a perder se aprende, porque se trata de lo más valioso desde luego en nuestra familia. Pero qué tan importante es precisamente el desarrollar las habilidades sociales de nuestros hijos. ¿Cómo nos comportamos en casa? ¿Qué tanto los escuchamos? ¿Qué tanto les permitimos que resuelvan precisamente sus problemáticas, las compartan con nosotros? ¿O somos más bien las personas que decimos, no, silencio, soy tu padre, yo sé lo que hago? En fin, también todas estas herramientas con las que hemos sido nosotros educados y desde luego nos pueden confundir en el camino. Pero por eso es importante entonces escuchar a los testimonios y a las y los especialistas que nos dirán justamente qué es lo que podemos hacer para abonarles un poco en el camino. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte y enseguida una cápsula acerca del ultrasonido. Es un padecimiento que en la actualidad ya tiene un nivel importante dentro de la población. La edad a partir de la cuarta década de la vida es mucho más frecuente encontrar cálculos renales. También depende del género tiene más predisposición el hombre que la mujer. Una excelente hidratación, entonces va a ser un poco más difícil que tengamos una formación de un cálculo. Es decir,
El mejor mecanismo de defensa de nuestra vía urinaria para la formación de un cálculo es el flujo urinario. Es importante que tomen agua simple, agua simple. El doctor se refiere a 2 litros de agua al día, pero agua simple. Ok, pero Somos un país con una incidencia en obesidad, en diabetes, en cardiovasculares. Factor de riesgo tendría el consumir refrescos, aguas minerales, algunos otros tipos de líquidos. Evidentemente, la posibilidad de que esto te aumente el riesgo va desde un 3 hasta un 4 veces más el riesgo de tener una piedra que aquella gente que toma agua natural. Entonces, tenemos que ir paulatinamente durante el día tomando de manera periódica el líquido. Hay que ver la actividad física, porque lógicamente el requerimiento hídrico y de hidratación depende del gasto que tengamos del mismo en el cuerpo. En cálculos para tener que calcular cuánto va a ser la ingesta libre de líquidos que va a tomar. Yo creo que tenemos que aclararle bien a la población que no es una sola causa. Entonces, a ver, respire hondo y sosténgalo ahí un momento. Que sí es útil el ultrasonido en los pacientes en los que se sospecha litiasis o cálculos vesiculares. Sí es muy útil. Y yo creo que muchas veces es el estudio de inicio en un paciente en el que se sospecha esta patología. Es un estudio muy aceptado por los pacientes, es un estudio que no contiene radiación o que no utiliza más bien radiación, por lo que se puede utilizar incluso o realizar en las mujeres embarazadas. Y este es un riñón normal, señor. ¿Ok? No puedo medir aquí. El estudio es muy fácil, el paciente se recuesta en una camilla, se le pone un gel en la piel para acoplarlo con el transductor, que es la sonda que nos va a permitir explorar al paciente, y nada más se desliza esa sonda sobre la piel del paciente. El Doppler es una modalidad del ultrasonido que permite ver principalmente flujos arteriales o venosos, pero también específicamente en los riñones produce, cuando hay un cálculo, una estructura con calcio, produce un efecto especial que se llama de centelleo, que cuando lo vemos en una imagen que sospechamos ser un cálculo, pues nos da una gran confianza diagnóstica. Entonces sí nos sirve el Doppler. Los contrastes realmente no creo que sean tan útiles únicamente para ver litiasis. Los contrastes que actualmente son ecorrealzadores no se utilizan para ver esto porque se ven más fácil con el Doppler. El paciente, para hacer un estudio renal, generalmente viene sin ninguna preparación. Cuando un paciente tiene un cuadro patológico de un cálculo renal, generalmente llega con mucho dolor y nosotros lo aceptamos sin ninguna preparación. Entonces tratamos de hacer estudios rápidos para que lo puedan tratar también a la brevedad posible. Este estudio se puede realizar en mujeres embarazadas porque no se utiliza radiación ionizante. Cuando son grandes sí se ven fácilmente, cuando son más pequeños es más difícil porque se pueden confundir con con los mismos ecos que tiene el seno renal grasosos, que son blancos y se ven igual que los cálculos pequeños. Pero generalmente cuando hay un cálculo que está causando molestias, pues vamos a tener otros signos que nos permiten detectarlos, como un riñón que no está vaciando y entonces se llena de la misma orina que no puede pasar. Los cálculos generalmente se forman dentro del riñón y cuando causan muchas molestias es cuando se pasan al conducto que pasa la orina del riñón hacia la vejiga. Y como es un conducto muy delgado, ahí es donde causan muchas molestias. El estudio dura aproximadamente 15 a 20 minutos, cuando mucho. Cuando hay un cálculo se demuestran bastante fácilmente. En este estudio no se inyecta ningún medio de contraste ni se toma ninguna pastilla, por lo que cuando el paciente se termina su estudio se refiere inmediatamente a su médico y se hace lo que él decida de tratamiento. Muchas gracias a la doctora Verónica Barroa por esta información. Y mi pregunta ahora, doctores, es ¿qué complicaciones puede tener la litiasis urinaria? ¿Qué pasa si no se trata? Porque ya vimos que hay algunas que ni siquiera dan síntomas dolorosos. ¿Qué pasa, doctora? ¿Me quedo al final? El que quiera. Bueno, en el caso mío, respectivo a lo que es nefrología, pues el caso más grave puede ser desde la pérdida
de un riñón por medio quirúrgico hasta el procedimiento, digamos que más tenebroso, diálisis o hemodiálisis, pérdida completa de la función renal que requiera de este tipo de tratamientos ante una lesión que está provocada en ese momento, lo cual nosotros denominamos lesión aguda, pero que me puede llevar también a una lesión crónica con pérdida completa de la función de ambos o de un solo riñón. Si se tapa el flujo, sabemos que el riñón es como una bomba que recibe el líquido, lo filtra, bueno, hace toda su función el riñón y luego lo echa para afuera en forma de orina. Si tapamos, ¿qué le pasa al riñón si tapamos la salida de como cualquier manguera? Para poderlo explicar lógicamente, esto comienza a inflamar toda esta estructura que realmente no es un tejido laxo como tal, o sea, no es un tejido que tenga expansión, pero comienza a edematizarse y comienzan a alterarse otras estructuras, a salir lo que le denominamos las famosas bolsas hidronefróticas con mayor inflamación, que es donde entra prácticamente urología, y el dolor obviamente es mucho más severo. De manera aguda, yo creo que un poquito antes de llegar a lo crónico, el ejemplo que siempre le pongo a mis pacientes es, ustedes recuerdan las caricaturas donde está el gato y está el ratón y están haciendo travesuras y llega uno y le apachurra la manguera al otro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Se empieza a hacer así. Es lo que sucede en la vía urinaria. En cualquier lugar donde hay una obstrucción, en cualquier parte del cuerpo, específicamente ahorita hablando de la vía urinaria, se obstruye por un cálculo y se empieza a dilatar. Se empieza a acumular toda esa orina que está expulsándose, excretándose por el riñón y empieza a dilatarnos la vía urinaria del punto donde está la obstrucción hacia arriba. Y eso lo va haciendo de manera paulatina. Evidentemente, inicialmente empieza a ocasionar dolor. ¿Por qué? Porque el dolor en vía urinaria nos lo va a dar la distensión de la cápsula del riñón. Es decir, no nos va a dar el dolor que se inflame o se distienda el conducto o las cavidades del riñón, no. El dolor nos lo da la distensión de la cápsula renal. Evidentemente, eso es una complicación que puede haber de manera secundaria porque nos puede dar un daño renal para posteriori. Sin embargo, de manera aguda, un paciente que tiene un cálculo, ¿sí? Puede haber infecciones urinarias, puede haber formación de un absceso dentro de la vía urinaria, lo que llamamos piuria. Puede haber un absceso alrededor del riñón, es decir, puede haber un montón de complicaciones infecciosas secundarias a un cálculo. ¿Qué otra complicación puede haber? Si el cálculo va descendiendo por este conducto tan delgadito que vamos platicando, por lo regular los cálculos no son lisos como las piedras de río, sino son con piquitos por como todos un erizo, lados. comentaron como ya. un erizo. Entonces va descendiendo, va desgarrando, va ocasionando el sangrado y eso que desgarra tiene que cicatrizar y de manera secundaria nos puede dar una estrechez de ese conducto y entonces de manera más prolongada nos puede dar que ese riñón falle. Ahora, ¿qué se hace? ¿Cuál es la instrumentación urinaria o cómo quitamos una de esas piedras? Porque ya hablamos que algunas de ellas se deshacen en el camino y las expulsan como arenillas, otras paren, como decimos, de repente van a parir una piedra literalmente porque es un dolorazo. Pero otros urólogos, como en el caso que vimos hace un momento en la cápsula, le fueron los urólogos a buscar ese cálculo, lo sacaron y le dejaron unos catéteres. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona? Bueno, digamos, de manera general tenemos dos abordajes de tratamiento. El primero es un tratamiento expectante y se puede dar tratamiento médico. El tratamiento médico incluye control del dolor, adecuada hidratación y un medicamento para favorecer la expulsión del cálculo, pero no es porque lo va a deshacer, sino ese medicamento lo que va a ocasionar es que va a relajar el conducto que está constituido por músculo liso y ese medicamento va a relajar ese conducto, por si es un cálculo pequeño lo pueda expulsar. El 90% de los cálculos menores de 3 a 5 milímetros que están en la parte muy cercana a la vejiga se pueden expulsar con tratamiento médico. El otro porcentaje pequeñito hay que realizar un procedimiento quirúrgico para extraerlo. Entre más arriba esté, entre más superior en la vía urinaria se encuentre el cálculo, menos probabilidad de que con tratamiento expulsivo podamos eliminarlo. En esos casos podemos hacer varias opciones de tratamiento quirúrgico. Voy a hacer una pregunta en cuanto al tratamiento expectante. Hablamos de la estrechez de estos popotes que mencioné yo al principio. Una vez que llega a la vejiga, es un globo, ya en la vejiga no duele porque cae como en una bolsita. Pero hay dolor cuando pasa por la uretra. Las mujeres tienen una uretra relativamente corta, pero los hombres de diferente tamaño. Y pensar que vas a orinar un erizo
Suena terrible. ¿Qué hay? Depende del tamaño Sí, del sí, cálculo. Ok. ¿Sí? Es decir, si estamos platicando que el cálculo se expulsó, puede ser que mida 3, 4 milímetros e incluso cuando salen ni cuenta se dan, ¿verdad? Sin embargo, si es un cálculo mayor, que es lo menos común, ¿sí? Gracias a Sí Dios. sí, claro. Sí hay que ir mediante un procedimiento endoscópico, llegar a la vejiga y romper el cálculo. A eso voy. Ahora, llegamos a procedimientos invasivos. ¿Cuáles son, doctor? Bueno, actualmente el tratamiento para todos los cálculos, por lo general, es con tratamientos de mínima invasión. Anteriormente todo se abría, ¿sí? Se hacía cirugía abierta para el riñón, para el conducto que es el uréter, para la vejiga, etcétera. Actualmente, y obviamente hay indicaciones también para los tratamientos quirúrgicos, pero la mayor parte de los cálculos en la vía urinaria se pueden tratar con tratamientos de mínima invasión. Eso incluye procedimientos en los cuales entramos con un aparato que es como una cámara, les platicamos a los pacientes, entramos por la uretra, llegamos hasta la vejiga y si el cálculo está en el trayecto del uréter, entramos al uréter, localizamos el cálculo, lo tomamos con una canasta por lo regular, deshacemos la piedra ya sea con un aparato que da como golpes, ¿sí? Como el ejemplo que les ponemos generalmente es como cuando vamos en la carretera y están reparando la carretera que están utilizando una máquina enorme, eso se llama litotriptor, eso es industrial. Nosotros usamos algo similar, pero con una punta de 1 milímetro. ¿Sí? Es un litotriptor de uso médico. Y rompemos la piedra, o podemos ocupar láser en lugar de ese tipo de litotriptores. Entonces, el abordaje es el mismo, endoscópico, llegar al cálculo, como lo estamos viendo ahí, localizamos la piedra y deshacemos el cálculo con estos aparatos o con un láser. Entonces, para este procedimiento se introduce a través de la uretra un endoscopio, un endoscopio de vías urinarias, un ureteroscopio. Van a entrar por la uretra, atravesar, llegar a la vejiga, como estamos viendo en la imagen, y de la vejiga van a ir a ver al urólogo, al uretero que toque donde esté atorada la piedra, va a ir el urólogo y la va a quitar. Y luego dejan un catéter por precaución, ¿o qué es lo que se hace? Generalmente cuando ese cálculo ya ha descendido, ha ocasionado este proceso inflamatorio, ha desgarrado, ha lastimado el conducto. Por lo regular lo que hacemos es dejar un catéter, que es un tubito de plástico que tiene una forma de una J arriba y una J abajo para que ni se suba ni se baje. ¿Para qué? Para que ferulice, permita que ese tejido desinflame y por lo tanto tengamos menos probabilidad de que se estreche o se haga una estenosis posterior. ¿Qué es lo que vimos en las placas de la paciente de la cápsula? Que te dejaron un catéter doble J de cada lado. O sea, Así es. Ya explico por qué se llaman así. ¿Son los mismos que catéter de cola de cochino? No, el de cola de cochino solo tiene una J y este tiene 2 J. Ok, pregunto todo esto para que la gente que nos está viendo va a empezar a encontrar palabras conocidas, van a identificar, entonces queremos que quede perfectamente. Generalmente el de cola de cochino se utiliza para una nefrostomía. Hay pacientes en los cuales tenemos un proceso obstructivo tremendo, que es imposible tratar de realizar el procedimiento quirúrgico de urgencia. Hay una dilatación importante y lo que se puede hacer es colocar una nefrostomía, que es ese cola de cochino a través de, como estamos viendo en la imagen, puncionamos hacia el riñón, por medio de una guía y con rayos X, fluoroscopía, colocamos una guía, colocamos el catéter y desobstruye. Es decir, por fuera se pica el riñón y por la región posterior. Le deja sacar y todo. Y posteriormente, ya que ha drenado todo ese material, que puede ser incluso con pus, infectado, etcétera, podemos hacer un procedimiento endoscópico para eliminar el cálculo. Si el cálculo está hasta el riñón, se puede hacer un procedimiento similar, sin embargo, ahí por lo regular ocupamos un ureteroscopio, un endoscopio, pero flexible, que nos permite entrar hasta el riñón y revisar cada uno de los cuartitos, ¿sí? Con este aparato para localizar el cálculo y deshacer el cálculo. Y posterior al tratamiento también dejamos colocado un catéter. ¿Por qué? Por cómo puede estar el conducto secundario del procedimiento y la manipulación. Ok, este es lo que él describió a la paciente como una cirugía, que realmente no es una cirugía invasiva porque no la están abriendo. ¿Y qué otros métodos existen? Tenemos otro abordaje cuando son cálculos, como comentaban hace rato, tiene un cálculo coraliforme, ¿sí? Que eso es el cálculo que adopta toda la cavidad o como astas de venado. Ahí lo que podemos hacer es un tratamiento sándwich, es decir, podemos hacer un tratamiento con el ureteroscopio flexible, podemos hacer un tracto percutáneo como la nefrostomía que ahorita platicábamos, puncionar, llegar hasta el riñón, estar localizando y viendo la piedra directamente y deshacemos esa piedra con este aparato que les digo que rompe la piedrita o con un láser, ¿sí? Y puede ser que en una sola intervención no se logre
deshacer completamente el cálculo por la cantidad de carga litiásica que ese paciente tiene. Incluso hay pacientes que pueden ocupar 2, 3 o hasta 4 procedimientos. Evidentemente, muchas de estas veces se realizan procedimientos de mínima invasión. Hay otro tipo de tratamiento que son unos golpes que la gente le suele decir, que es la litotripsia extracorpórea. Enviar unas ondas de choque a través del cuerpo dirigidas hacia el cálculo para romperlo. Pero eso generalmente está indicado en pacientes que tienen un cálculo de menos de 2 centímetros en la parte inferior del riñón. O sea, hay una indicación específica para todo. la litotripsia extracorpórea, que es mandar unas ondas de golpes para que se rompa y lo orinen eventualmente. Ok, vamos a tener que hacer una pausa más. Oscar, ¿tienes alguna llamada que anote Sí. yo antes de irnos? Axel Pérez nos dice, una investigación de la Universidad de Michigan aseguró que muchos pacientes con cálculos renales han mejorado cuando se suben a la montaña rusa. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Saben algo? Yo creo que es como la litotripsia extracorpórea, las ondas. Bueno, las emociones son buenas. En Vamos a un ocasiones. corte, ahorita regresamos. Estamos en Diálogos en Confianza. La tomografía computada simple, quiere decir sin inyectar medio de contraste endovenoso, es el método de elección por imagen para el estudio de los cálculos del sistema urinario. La tomografía computada en fase simple, repito, se realiza estando el paciente acostado en la sala de exploración. No necesita ninguna preparación especial y se realizan los cortes en el tomógrafo, incluyendo todo el abdomen y pelvis, dependiendo de la capacidad y rapidez de cada equipo. En aproximadamente unos 30-40 segundos se puede hacer un barrido de todo el cuerpo para realizar una buena exploración. No se necesita líquido o medio de contraste endovenoso porque la mayoría de los cálculos son radiodensos, tienen un componente de oxalato de calcio o fosfato de calcio que a los rayos X en la tomografía computada se ven blancos. Si utilizáramos medio de contraste, entonces enmascaría el contraste con el cálculo y podría pasar desapercibido. Este estudio prácticamente no tiene ninguna contraindicación. El estudio no es doloroso porque no se inyecta medio de contraste y no se... lo único que tiene que hacer el paciente es sostener la respiración por unos segundos mientras se hace todo el barrido o el escaneo del abdomen y pelvis. Los cálculos renales se observan prácticamente en el 100% de los casos en el estudio de tomografía computada. Sabemos que el 80% tiene un componente de calcio, entonces se pueden ver muy bien. El otro 20% no tienen un componente cálcico, sino se producen por otros cristales, pero son radiodensos a la tomografía computada también, a diferencia de la radiografía simple del abdomen. Este 20% que son cálculos que no tienen calcio, son radiolúcidos a los rayos X, por lo tanto no se pueden ver en radiografía simple. En la tomografía vemos todos los cálculos. Este estudio de tomografía computada en fase simple para el diagnóstico de cálculos renales es muy importante porque nos da primero el diagnóstico de si el paciente tiene un cálculo, sea localizado en el riñón, a lo largo del uréter, que es la estructura que comunica el riñón con la vejiga, o si el cálculo se encuentra alojado en la luz de la vejiga. También nos da el tamaño del cálculo, información sobre el tamaño del cálculo y la composición del cálculo. Muchas gracias, doctor Saavedra, y mandamos un saludo. Como acaban de comentar aquí mismo en el estudio, la tomografía es importantísima para ver la anatomía y determinar exactamente en dónde está el cálculo localizado. Vamos con más testimonios del público. Me acompaña Guadalupe. Hola. Hola. Mira, yo soy Guadalupe. Mi madre sufrió un problema de piedras en el riñón. La llevamos con el médico porque fue un dolor muy intenso. Ella ya arrojaba sangre
y nada más le dieron butilioxina y ciprofloxacino. Un antibiótico y un Antibiótico y un relajante de músculo. Fue lo único que le dieron en ese hospital. Posteriormente ella tomaba el medicamento y se calmaba, era como calmantes nada más lo que ella tenía. Entonces a mí me hablaron de una doctora que es apiculturista, yo la llevé con ella le puso abejas, le dio una planta peruana y con eso mi mamá salió adelante. Ahorita ya tiene 2 años. ¿Dónde le puso abejas? En el riñón, en el estómago, en todo el borde, le puso las abejas. Y con eso, hasta ahorita ya tiene 2 años mi madre, que si no, pues en ese tiempo hubiera fallecido, porque me decían que la operaban, pero pues ya la edad ya era muy avanzada. Ahorita ya cuenta con 91 años de edad y está perfectamente. Doctores, ¿qué tanto sabemos de este tratamiento alternativo o será que nada más tuvo un episodio aislado de litiasis? Pues realmente el problema es que no sabemos siquiera si tuvo litiasis. ¿Por qué? Porque ella tuvo dolor y tuvo sangrado, tuvo hematuria. Para una persona de esa edad, yo lo primero que podría pensar y tratar de descartar es la presencia de una lesión de tipo oncológica, un cáncer. Y que puede ser un cáncer del conducto, puede ser un cáncer del riñón. Evidentemente, si ya tiene 2 años de evolución, no sé cómo haya estado. No haya claro. sido eso. Sin embargo, no tenemos realmente un diagnóstico de una litiasis en vía urinaria. ¿Le hicieron algún ¿con ultrasonido? Qué le hicieron? Con el Le ultrasonido. dieron ultrasonido y radiografías. Okay. Y salió que sí tenía inclusive se tenía en la vejiga, ya tenía la piedrita. Ya había pasado por los conductos y estaba en la conductos, y ya había otra piedrita más arriba en el uretra. En el uréter. En el uréter, perdón. Sí, en el uréter. La uretra es el último de los conductos. En el uréter. Entonces no sabemos verdaderamente si lo que haya pasado es que haya expulsado las piedras y no haya vuelto a ser nunca más otra. Es posible. Ok, gracias por el comentario, Guadalupe. No, gracias a ustedes. Y tenemos otro comentario, ¿te llamas? Elizabeth. Elizabeth, está al revés, no alcanzaba yo a leer. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien. ¿Qué nos vas a decir? Bueno, yo tuve litos. Después me dijeron que tenía hidronefrosis. Hidronefrosis, que ahorita nos le vamos a pedir a la doctora que nos explique nuevamente qué es. Ajá. Y bueno, finalmente me dijeron que el uretero derecho lo tenía muy angosto, a pesar de lo que estoy oyendo, que son 3 milímetros aproximadamente, que lo tenía aún más. Entonces esto me ocasionó reflujo vesicouretal. Y yo hoy en día pues tomo agua, casi no tomo refresco, muy eventualmente. Y pues ¿La función de tu riñón es normal? ¿Te han tomado sangre y ver que tu riñón funcione adecuadamente? Sí, nada más que me dicen que retengo líquido. Ok, sabes, doctora, ¿qué sabemos de la hidronefrosis? ¿Nos puede explicar qué es? Ya le explicó hace un momento, pero refrendar nuevamente Refrendando terminología. prácticamente es una inflamación. Hay una bolsa, pongámoslo así, es una bolsa que recubre propiamente el riñón, se empieza a inflamar, empieza a retener líquido, lo que estaba mencionando el doctor previamente de la famosa caricatura, en la cual este riñón, al estar inflamado, provoca alteraciones, dolor y hasta alteración en la función del riñón. Porque eso es lo clave, que no vayas a tener alteración en la función del riñón, porque eso, como ya comentó la doctora, puede ir a dar a diálisis, que es justamente lo que queremos evitar aquí. Entonces es importante que te monitorices. ¿Y sabes cuál fue la causa de tu piedra? ¿Te investigaron metabólicamente? No. Yo siempre he padecido de infecciones urinarias. Pero no has investigado por qué. No, me mandaron a urología, de ahí me hicieron un gamagrama. Me han hecho varios estudios. Pero no tienes un diagnóstico que nos comentes aquí. Y ya me dieron de alta porque el doctor me dijo que si he vivido 56 años, pues así relativamente, pues que puedo vivir otros 56 más. Entonces nos vemos cuando tengas 112. Así es, doctor. Ok, ¿alguna sugerencia para ella? Sí, aquí me llama la atención lo que comentaba, que le dieron un diagnóstico de un reflujo vésico-ureteral. Evidentemente ahí es una situación específica y muy clara que en algunos pacientes puede llegar a haber un cálculo en la parte final del uréter secundario a una malformación o una variante anatómica que se llama ureterocele, y que cuando se le da el tratamiento a ese ureterocele y extraemos el cálculo, algunos pacientes, si no es que la gran mayoría, pueden llegar a tener un reflujo vésico-ureteral y eso ser causa de infecciones de vías urinarias repetitivas.
Entonces, yo creo que aquí valdría la pena a lo mejor sí hacer un análisis del caso porque algo debe de haber por ahí. Ok. Muchas gracias. Y sí, doctora. Y algo muy prudente sería también no dejar el diagnóstico de esa función renal, o sea, buscar realmente cómo están funcionando esos riñones. ¿Por qué? Porque si no, a la larga, digo, qué bueno que la puedan ver en 56 años más, pero yo creo que es más prudente tener que frenar todo este tipo de alteraciones en la función renal, la generación de litos en su persona. ¿Por qué? Porque entonces evitaríamos tratamientos catastróficos, por así llamarles. Bien, estoy con Tere que tiene una pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Bueno, yo vine por una invitación de la Asociación Mexicana de Diabetes, en donde tratan de informarnos para tener una gran calidad de vida, ¿no? Y quería hacer una pregunta. ¿Se pueden desarrollar cálculos a causa de la diabetes, litos? Sí, es una enfermedad, digamos, la causa, puede ser una causa muy común de formar cálculos. Y sobre todo, pues también porque la diabetes también puede predisponer infecciones de vías urinarias de repetición, que también puede alterar el metabolismo y también puede ser una causa de formar cálculos urinarios. Y la diabetes va de la mano del síndrome metabólico que estábamos hablando anteriormente y muchas veces se asocia a obesidad, que también ya nos comentó la doctora, que es una causa predisponente. Sí. Sí, doctora. Algo yo creo que es importante recalcar, aquellos pacientes diabéticos que están bien controlados, me refiero a que tienen un control metabólico, dietético y que conocen sobre todo su enfermedad, es muy difícil que lleguen a realizar este tipo de delitos asociados a un síndrome metabólico. Pueden asociarlos por otro tipo de alteraciones genéticas que si cuentan con esto, pero no necesariamente por la diabetes. Tenemos que marcarlo bien porque si no entonces generamos que todos los diabéticos van a generar litiasis. No, aquellos pacientes con síndrome metabólico mal controlados son los que más pudieran llegar a relacionarse. Una razón más para tener la diabetes bien controlada, que de algún modo o de otro en todos los programas, ¿verdad, Oscar? Acabamos tocando el punto de la diabetes, es muy importante que se cuiden. Y tenemos una pregunta más de Arlet, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Buenos días. Nosotros somos estudiantes, pero también a veces tenemos dudas. Entonces, sabemos que hay diferentes componentes para los litos, pero ¿qué factor influye para el tamaño? Porque pues no es lo mismo tener un lito muy pequeñito a tener uno ya muy grande. Yo creo que el factor más importante es el tiempo de evolución. ¿Por qué? Porque como ya lo explicaba en un inicio el doctor, se va agregando y va creciendo, ¿sí?, en base al acúmulo de esos cristales en la vía urinaria. ¿Y por qué digo que el tiempo de evolución? Porque si tú no tienes dolor, no sabes que lo tienes y no vas a ir a buscar atención médica. Sin embargo, si ese cálculo se mueve, aunque sea muy pequeñito, te va a dar síntomas y vas a acudir a una valoración. Si llevamos mucho tiempo de evolución, normalmente ese cálculo empieza a crecer y en el momento en que se moviliza es cuando dan los síntomas y por eso podemos encontrar cálculos pequeños y cálculos grandes. Ahora, otro factor importante es el realizar algún estudio. Actualmente le llamamos a los tumores de riñón, por ejemplo, incidentalomas, ¿sí? Pero en este caso a lo mejor podríamos decir que de manera incidental se localiza algún cálculo en el riñón, ¿sí?, que no te da síntomas, pero a la hora de hacer un estudio de rayos X, de ultrasonido, por alguna otra situación, encuentran que hay algunas imágenes sugestivas de cálculos en el riñón. Bien, yo creo que es muy importante todo esto por los cálculos que son silenciosos. Y tenemos algunas llamadas, Oscar. Sí, así es. Nos dice Andrea Castillo, ¿qué tratamiento es el indicado para una mujer embarazada que tiene un cálculo? Luis Pascal, después de que se tienen los cálculos, ¿no podemos hacer estudios periódicos? Supongo que nos podemos hacer estudios periódicos para saber si está formando otro y poderlo prevenir. Patricio Villa, ¿por qué cuando hay un cálculo se tiene tanto vómito? Adriana Andrade, cuando el cálculo sale, ¿se debe guardar para que lo estudien? Y aquí un comentario con humor. Yo diría que en cuestión de litos o de cálculos, el tamaño sí importa. Bueno, definitivamente sí, por lo que ya nos han explicado nuestros especialistas. Ahora, hemos hablado de terapias para eliminar el problema de una manera aguda, pero ¿qué hay de toda la gente que probablemente no tiene acceso a una cistoscopía, una ureteroscopía? ¿Se siguen haciendo tratamientos
abiertos o qué pueden hacer las personas? ¿Tienen que ir a un centro especializado? ¿Qué hay de toda la gente que nos está viendo que está en un lugar remoto? Bueno, lo primordial es que sí sean evaluadas por un especialista, en este caso tiene que ser un urólogo. Evidentemente, el tratamiento actual es el uso de terapias de mínima invasividad. Sin embargo, también hay casos que ameritan el realizar un procedimiento quirúrgico abierto, que es el procedimiento tradicional con el cual todos aprendimos a hacer cirugía en algún momento, y que hay casos que ameritan, o por otro lado, que el médico que le está tratando sea el abordaje que maneja de manera adecuada. Entonces, ahí va a depender de dos situaciones. Una, en dónde se encuentra ese paciente y qué tipo de tratamientos le pueden ofrecer. Y dos, el médico que le va a tratar, qué tipo de procedimientos le puede ofrecer en base a lo que él tenga a la mano. Ok, ahora pensemos que alguien no se ha dado cuenta o que ya causó daño a nivel del riñón. ¿Qué se hace, doctora? Bueno, en este caso, primero estadificar qué tipo el nivel de daño que tiene esta persona para, obviamente, tomar los factores de riesgo que tengamos en ese momento diagnosticados o los que vayamos buscando para evitar que siga progresando este daño renal. Y lleguemos a la fase final, que sería el tratamiento sustitutivo o un trasplante renal. ¿Qué quiere decir el tratamiento sustitutivo? Tratamiento sustitutivo nosotros denominamos aquellos tratamientos que sustituyen la función del riñón, pero realmente la sustituimos en dos mecanismos: en eliminación de líquidos, así como eliminación de ciertas toxinas que generamos naturalmente todos los seres humanos y que el riñón es el encargado de realizar este procedimiento. Entonces, los dos tratamientos fundamentales podríamos denominarlos nada más diálisis, que sería la colocación del catéter a nivel abdominal, y la hemodiálisis, en la cual el catéter está colocado a nivel de lo que serían vasos sanguíneos y se realiza este procedimiento en unas máquinas que están en hospitales predominantemente. Oye, fíjate que desde hace rato estoy pensando en lo siguiente. ¿Qué pasa? Yo sé, si se toma tal vez agua en demasía, pues tampoco está bien. Pero ¿y qué pasa con las micciones? Es decir, vamos a orinar y nos aguantamos. ¿Qué tanto también puede ir pues originando, no sé si cierta problemática? De hecho, sí la genera, y sobre todo para lo que estaba mencionando el doctor, que se le llama reflujo. Y este reflujo nos va generando presencias de infecciones de vías urinarias. Entonces, la recomendación es no aguantarse las ganas de orinar. No. De hecho, hay un dicho en el cual dice que uno no va cuando quiere, sino que si hay baño tiene que ir inmediatamente y no estarse aguantando. ¿Cuál es? Porque esa es una pregunta que surge justamente con amigos, lo he comentado. ¿Cuál es el parámetro normal, el nictámero? ¿Cuántas veces orina una persona normal al día? ¿Cuándo debe preocuparse que sea más si me estoy metiendo a lo mejor en Honduras? Normalmente son dependiendo la cantidad de líquido que tome el paciente, o la gente, pues no digamos el paciente, pero alrededor de 4 a 6 al día y normalmente ninguna en la noche. Sin embargo, con algunas situaciones se puede ir modificando o incluso invirtiendo. Otra cosa importante es cuando uno toma líquido, normalmente en el trayecto de 1 a 2 horas después de que tomamos el líquido, vamos a ir a orinar. Lo más importante es no aguantarnos. Ok, ¿y el color de la orina es importante? Evidentemente, entre más líquido, más clarito y es mejor. Ok, entonces esa es una cosa bien clara, porque, y sobre todo mujeres se aguantan muchísimo más que nosotros. ¿Por qué? Por lo que implica, ¿no? Por la facilidad de ir al baño en cualquier lado. Van más seguido, además. Sí, pero por anatomía. Entonces, me parece genial esta última recomendación de ir a orinar cada vez que puedan para que no tengamos este tipo de problemas. Vamos a hacer un corte. Estamos hablando de litiasis urinaria y regresamos con ustedes después de este brevísimo corte a Diálogos en Confianza. Estamos de regreso en Diálogos en Confianza y el próximo lunes, como todos los lunes de salud, también tocaremos un tema importante: enfermedades del páncreas. Y es que generalmente cuando hablamos de los cuidados de la salud, la alimentación y tal, generalmente pensamos en órganos diferentes como el corazón o los pulmones. ¿Qué tanto hablamos del páncreas? De hecho, ¿sabemos dónde está localizado? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes justamente que se presentan en el páncreas? Bueno, pues de eso y más, la próxima semana las y los especialistas hablarán desde luego para saber a quién se debe asistir y cuáles son los cuidados que se deben de tener. Así que pueden marcarnos al 5341 4435 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver el resumen de la segunda parte y enseguida una cápsula acerca de los procedimientos para deshacer un cálculo renal. La causa más frecuente para formar cálculos de repetición es una enfermedad que afecta a las glándulas paratiroides.
El único órgano que se afecta o digamos que tiene el efecto del yodo es la glándula tiroides, que es la única que trabaja con yodo. Casi el 40% de la gente que llega a nuestro servicio a urología en el Hospital General ya tomó 1 o hasta 10 tipos o 15 diferentes de test. El estar tomando este tipo de test ocasionaba que prolongaran el tiempo para el manejo, el diagnóstico y evidentemente el tratamiento. Puede también dar, digamos, tipo calambres musculares que pueden ser en todo el cuerpo, dolores de cabeza y también puede subir la presión. Debe ser estudiado adecuadamente para evitar todas las complicaciones que pueden existir tanto en hueso, porque puede dar osteoporosis, tanto en riñón, que también puede ser una causa de enfermedad renal. El cuadro clínico de un cólico renal es como de lo más característico que hay en medicina. Es decir, el dolor es un dolor impresionantemente fuerte. La presencia del sangrado puede ser en cualquier parte de la vía urinaria, siempre y cuando la piedra se movilice. Estudios más importantes de entrada es un examen general de orina. El caso más grave puede ser desde la pérdida de un riñón por medio quirúrgico hasta el procedimiento, digamos que más tenebroso, diálisis o hemodiálisis. Pérdida. Se obstruye por un cálculo y se empieza a dilatar. Podemos hacer un procedimiento endoscópico para eliminar el cálculo. Afortunadamente, la verdad es que ha evolucionado mucho el tratamiento de la litiasis renoureteral. Típicamente antes se hacían cirugías abiertas para, de repente hacíamos una incisión abdominal para secar el uréter y entregarle una piedrita de 8 milímetros y la incisión era más grande de lo que oía en proporción. Actualmente, obviamente depende el sitio donde se encuentra la piedra, son los tratamientos. Hay, a grosso modo te desgloso los tratamientos. Puede haber desde terapia expulsiva, que son piedras pequeñas en el segmento del uréter, que si nosotros damos un antiinflamatorio, algún relajante de la musculatura lisa y forzamos un poco la uresis, sabemos que existen posibilidades de que pudiese llegar a expulsar, sobre todo si se encuentra ya en la porción distal, ya cercano a la vejiga, ya prácticamente a la salida de la vía urinaria. Hay tratamientos, por ejemplo, cuando la piedra está en el riñón, cuando son piedras pequeñas se puede dar algo que se llama litotripsia extracorpórea, que son golpes dirigidos hacia el riñón, guiados por ultrasonido. Es un procedimiento que se hace bajo sedación, no anestesia general, es un procedimiento ambulatorio que tiene su tasa de éxito y su tasa de fracaso, y que es una opción terapéutica. Piedras muy grandes en el riñón, coraliformes, que abarcan toda la pelvis renal, pues pueden llegar a requerir un tratamiento percutáneo. ¿Qué es eso? Es una punción guiada por ultrasonido hacia la zona renal, guiada bajo fluoroscopía. Se introduce a través de este trayecto una lente y fragmentamos el cálculo y podemos extraer fragmentos mucho más grandes. Y dejamos una sonda de nefrostomía temporalmente. Pacientes que tienen alguna otra enfermedad, como es una estrechez de la unión heteropiélica, podemos hacer cirugía laparoscópica, que es incisiones de 5 o 3 milímetros y poder extraer la piedra, reconstruir la pelvis renal y poder solucionar. Y para las piedras que se encuentran en el trayecto del uréter, que son lo más común o lo que vemos como una causa de urgencia, está la cirugía endoscópica, ¿no? que es introducir a través de la uretra, por donde hacemos pipí, subimos a través de la vejiga el uréter, llegamos a donde está la piedra, fragmentamos la piedra para poderla extraer con un láser o con un litotriptor neumático, extraemos fragmentos para obtener material y saber de qué están hechas esas piedras, y en ocasiones es necesario ferulizarlas con algún catéter, sobre todo si se ha lastimado el segmento del uréter o ha estado por mucho tiempo impactado. Cuando las piedras llegan a la vejiga y son piedras dentro de la vejiga, también se puede hacer a través de la uretra, salvo piedras extremadamente grandes, donde lo más aconsejable es hacer un procedimiento endoscópico o laparoscópico, ¿no? A grosso modo ese es el tratamiento que hay para la litiasis, ¿no? Lo más importante es, una vez que se diagnostica piedras, saber que tienes un 50% de probabilidades de que vuelvas a hacer una piedra en tu vida. Entonces es un factor muy importante determinar de qué está hecha la piedra para saber qué tenemos que hacer o qué cuidados debemos de tener para evitar que se vuelvan a hacer esas piedras y no estén aquí acudiendo al urólogo a estarse tratando continuamente por la formación de cálculos.
Queremos agradecer al doctor González por esta cápsula perfectamente ejemplificativa que todo el mundo dijo, hasta me dolió allá arriba también en la cabina. Pero afortunadamente se pueden hacer estos métodos. Estamos comentando que antes no existían y son una maravilla. Oscar, preguntas más antes de tener que terminar el programa. Jorge Corales nos dice, ¿qué estudios nos deben realizar para saber si está la glándula paratiroides? Okay, ¿algo más? Sí, Mónica Tapia. Si tengo predisposición a formar cálculos renales, ¿debo evitar tomar café? Ok, perfecto. Y esta otra de Angélica Basset. Tengo osteoporosis y tomo calcio con vitamina D desde hace 3 años. ¿Debo tener algún cuidado para no formar cálculos? Buenas preguntas. Vamos a empezar a contestarlas. ¿Tienes algo más? No. Entonces vamos a empezar, vamos desde el principio de las preguntas que arrancaron con el principio del programa. Nos habló un paciente que había tenido varios cálculos en diferentes situaciones e inclusive se le hicieron varios estudios y le dijeron que no produce citratos. ¿Qué le recomendamos? Bueno, hay una cosa muy importante. Quiere decir que hay un dismetabolismo, quiere decir que no se está formando correctamente la energía. Cuando la glucosa no se puede convertir completamente en energía por falta de oxígeno de la célula, pues no se generan partículas o moléculas de desecho. Ahora bien, quiere decir que esta persona necesita cuidar mucho su dieta, sobre todo de sodio. Necesita aumentar su cantidad de potasio natural, eso es a través de frutas y verduras. Y por supuesto, consumir una cantidad importante de agua, lo que ya se mencionó dentro del programa. Serían mis principales recomendaciones que yo le diría a esta persona. Ok, perfecto. ¿Hubo alguien? Sí, para reforzar el comentario que hizo el doctor, me gustaría agregar que tiene que aumentar el consumo de citrato. Eso viene en forma de, aumentar el consumo de cítricos. Okay. Y evaluarse continuamente con su médico para ver si da un suplemento de citrato de potasio. Ok, ya lo sabrá decir su médico. Exactamente. Claro. Perfectamente. Que no quiere decir que se echen 2 litros de jugo, ¿no? No, porque ya hemos hablado también del jugo y la cantidad de azúcar que tiene. Tiene que ir muy de la mano el médico, o sea, recomendación médica personalizada. Perfecto. Tengo hematuria, es decir, sangrado por las vías urinarias, por cálculos. ¿Qué hago? Obviamente volvemos a lo mismo, hay que ir con el especialista a estudiarte, no nada más tratar el síntoma que es el sangrado, sino acudir a ver qué es lo que está sucediendo. Existen algunos litos o piedras que son translúcidas a rayos X. ¿Qué hacemos con esas? Pues la mayoría de las veces esas se pueden localizar con la tomografía de abdomen. Seguramente Entonces, quien nos puso este comentario es que antes se tomaban radiografías Así es. simples para buscar las piedras y algunas que no aparecen. Y en algunos lugares todavía, es muy frecuente que hagan urografías excretoras, que es entre placas y con medio de contraste, y se puede localizar una imagen con una dilatación, ¿sí? Y una imagen que se llama defecto de llenado. Sí, pero evidentemente la tomografía nos ha dado mucho avance para tratar de localizar todo ese tipo de piedritas. Perfecto. Y dijo una cosa muy importante, material de contraste y hace ruido con nefrología. ¿Qué tiene que ver el material de contraste con los riñones, doctor? El material de contraste per se daña la función renal. Claro, estamos hablando de que los nuevos medios de contraste no causan tanto daño como lo causaban hace 5 años, pero aún así seguimos alterando la función renal por algo denominado en pocas palabras lesión renal aguda. O sea, hay una agudización más, aparte del daño que tiene la piedra, que se causa también por el medio de contraste. Por eso, dentro del tratamiento y dentro de toda la base es la hidratación lo que más va a funcionar, independientemente de que retiremos ese problema. Y este es material de contraste intravenoso. Intravenoso. Porque hay materiales de contraste que se utilizan para ver el tubo digestivo, que es otra cosa, y muchas veces sí se puede utilizar con precaución cuando tienes una buena función renal y estás bien hidratado, pero para la tomografía puedes pedir una tomografía simple. Que no requiera material de contraste y eliminas esta Oye, posibilidad. pero ¿y cuando un médico te pide un estudio donde sí requiera justamente de este...? Lo ideal sería valorar realmente cómo está esa función renal, ver simplemente cómo se encuentran los laboratorios de ese paciente a nivel de sangre y a nivel de orina y también los antecedentes, porque si es diabético vas a tener un aumento mayor de riesgo a comparación de la población general. Claro. Perfecto. Hay 2 preguntas de gente que habló que dice, nosotros tenemos genética, estoy hablando nosotros porque fue más de una pregunta, ¿cómo podemos prevenir los cálculos? Los estudios. La hidratación es un principio, estar evaluándose continuamente. Si ya sabe que tiene. Cualquier persona que nos está viendo que dice, mi abuelo y mi papá tuvieron piedras, tengo que ir yo a checarme. Acordémonos que no todo el mundo tiene acceso a los servicios de salud, sobre todo de manera preventiva, pero la hidratación sí es algo que pueden hacer. Es algo que puede hacer. Y lógicamente, si se sabe
que puede tener antecedente genético, pues estarse revisando. A lo mejor un general de orina por inicio de diagnóstico puede servir al médico. La recomendación, bueno, sería tomar suficientes líquidos, agua simple, evitar el uso excesivo, o sea, el consumo excesivo de sodio, tiene que ser menos de 2 gramos de sodio al día. Bien. También limitar el consumo de proteínas, o sea, carne en general, que tiene que ser menos de 1 gramo por kilogramo de peso, y mantener un peso saludable, porque si estamos con sobrepeso o obesidad, tenemos más tendencia a formar cálculos. Tengo un cálculo coraliforme de 4 centímetros, ¿qué hago? Lo indicado sería tratamiento sándwich, es decir, la ureteroscopía más el tracto percutáneo. Ir con el urólogo para que determine qué es lo que se debe de hacer exactamente. Tengo infecciones de vías urinarias frecuentes. Pueden ser por litos, ya se contestó a lo largo del programa que sí, o por complicaciones de los mismos. ¿Cuáles son las consecuencias de no tratarme? Ya nos hablaron ampliamente también de ellas, sobre todo la peor y más temida de ellas es la pérdida del riñón y tener que recurrir a una diálisis, a un tratamiento sustitutivo o eventualmente a un trasplante. El tratamiento es simpático, pero tiene una base fisiológica de la montaña rusa. ¿Qué hay con esto? Movimiento. No podemos decirle, tiene un lito, váyase a la montaña rusa, pero, ¿por qué nos hicieron este comentario que es interesante? Puede estar relacionado al movimiento del carro de la montaña rusa. Hay una serie de choques y eso puede ocasionar que el cálculo, si no es tan denso, ¿sí?, se fragmente un poco y pueda expulsar. Un poco. Sobre todo si van en el último asiento de aquí, de la de Chapultepec, que es de madera. Que se hace un comentario nada más. Pero también es muy importante que este tipo de cosas no nos las llevemos como parte de un tratamiento, ¿no? Claro. Hablábamos de test, hablábamos de cosas que pueden ser muy útiles, pero no debemos de dejar nunca que el especialista sea el que direccione el tratamiento. Perfecto. Estoy embarazada y tengo piedras. ¿Cómo me trato? El tratamiento de una embarazada es algo complejo. Normalmente tratamos de desobstruir si es que está obstruida la vía urinaria y esto puede ser con un catéter doble J, como lo que veíamos en las radiografías. Evidentemente eso puede estimular el trabajo de parto, es decir, que empiece a contraerse el útero para que nazca el bebé. Hay algunas ocasiones en las cuales incluso podemos hasta deshacer el cálculo, pero tenemos que ser muy cautelosos dónde está localizado, porque puede transmitírsele ondas hacia el producto. Entonces, la gran mayoría de las veces lo que hacemos es colocar algún drenaje, ya sea un catéter doble J, y si no se tiene a la mano, a lo mejor se puede poner una nefrostomía. Es decir, el objetivo es desobstruir la vía urinaria. Y esperar hasta que tenga su bebé. Y después se le da el tratamiento. Otra pregunta muy parecida. ¿Nos podemos hacer estudios después de haber tenido un lito? Pues es lo ideal, ¿no? Sobre todo si son más de uno que has tenido un episodio, ya se comentó ampliamente que hay que estudiar. Y también es algo importante que después de que damos un tratamiento quirúrgico a los pacientes, es fundamental corroborar que no haya una infección secundaria. Si hay una manipulación, hay un cálculo, que llega a haber retención urinaria en algún nivel de la vía urinaria, etcétera. Entonces siempre es importante hacer un examen de orina para corroborar que esa orina nuevamente sea estéril. Perfecto. ¿Por qué vomito tanto cuando me da el dolor? Bueno, en este caso el vómito se da por mecanismos secundarios. Como hay una contracción, el organismo está tratando de retirar algo que no es suyo. Esto está provocando que hayan contracciones continuas y también pueden generar que haya aumento del peristaltismo y se empiece a generar otros mecanismos para generar este vómito. También el hecho de la disminución de ingesta de líquidos va produciendo otros mecanismos gástricos también. Entonces, se va conjugando prácticamente este famoso dolor cólico renal que genera en los pacientes esta presencia de vómito. El vómito es una manifestación más que es inespecífica, pero sí se asocia a veces el dolor tan intenso como, por ejemplo, puede ser hasta una migraña que te lleve a vómito por situación central del sistema nervioso central. Pero el cuerpo está tratando de avisarte que hay algo mal ahí, que hay que tratarlo. ¿Se deben guardar los litos si lo llegas a ver, si lo orinas? Es importante el análisis del lito para que puedas saber de qué está constituido. Eso es parte del protocolo posterior al tratamiento de eliminación del cálculo. Sí se tiene que hacer. En México no hay realmente un laboratorio donde lo puedas realizar. Generalmente esos estudios se mandan a Estados Unidos. Bien. ¿Hay estudios para revisar la paratiroides así de manera general, o se pueden recomendar? ¿Cuál es la recomendación al público en general? La primera evaluación que tiene que hacer es evaluar el nivel de calcio. Si el calcio general, si se encuentra alto,
es una orientación que el médico debe hacerle para investigar cómo está el aparato hormonal. Tanto en sangre como en orina se pueden hacer estudios para determinar cómo se encuentra el funcionamiento de la paratiroides. Pero entonces no es nada más llegar al laboratorio por tus pistolas a estudiarte la paratiroides, sino más bien es ver el metabolismo del calcio, y si hay algo erróneo ahí, te va a apuntar para ir con el especialista, el endocrinólogo, que te va a decir qué estudios te tienes que hacer. Porque comentábamos hace rato que no es tan fácil aquí en México estudiar la paratormona, son estudios también muy caros que se mandan fuera de México. ¿El café me hace daño? Si tiene incidencia renal, sí. Ok. Y la última pregunta, yo tomo calcio y vitamina D, ¿esto me pone en riesgo a formar piedras? Aquí el tema más importante va a ser el calcio. El calcio, recuerden que el 99% se encuentra en hueso. Y el hueso requiere para su funcionamiento una buena salud el calcio que tengamos. Realmente es no excedernos del requerimiento diario. Generalmente una persona, digamos, de edad joven no tiene que exceder arriba de 1 gramo al día de calcio. ¿Y mujeres que toman calcio por situación de etapa menopausia? postmenopáusica, el requerimiento va de 1 a 1.5 gramos. Tiene que combinarse y estar en vigilancia también con su médico para no exceder el nivel de calcio ni el nivel de vitamina D. El calcio es muy bueno porque también va a fijar el oxalato que viene, digamos, con las leguminosas, y también va a eliminar el exceso a través del orina. Ok, bueno, pues llegamos al final del programa. Les agradezco, panelistas, por habernos acompañado y su valiosísima información. Agradecemos a ti que nos estás viendo en tu casa, a todo el público que nos acompañó aquí y a Óscar Virués como todos los lunes. Gracias por resolver todas estas preguntas, más bien por comunicarnos yo con se toda las la comunico, gente que nos está viendo allá afuera. Y gracias a las personas que las comunican, desde luego, ¿no? Exactamente. Recuerden que sus preguntas son muy importantes para nosotros y estamos aquí justo para eso, para resolverles las dudas, y mientras más información tengamos, es mejor para nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Muchas gracias.